Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión donde vamos a hablar un poquito acerca de un concepto que es importantísimo que se lleve a cabo dentro de las organizaciones. Esto es pues prácticamente el asunto de la seguridad e higiene en el trabajo. Es algo importante por una razón, porque todas las empresas están obligadas por ley justamente a proporcionar al trabajador un entorno laboral seguro e higiénico. Desde el punto, perdón, y cuando hablamos del término higiénico, no nada más es el aspecto físico, sino también el aspecto psicológico. En este video pues sería primero que nada revisar algunos aspectos muy básicos para poder entender mejor algo que es mucho más reciente y que apenas pues está cobrando mucha fuerza, que es la implementación en las empresas de la norma oficial mexicana 035, que habla de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. En ese sentido, pues en esta ocasión vamos a ver primero que nada pues los aspectos básicos generales, repito, sobre este asunto tan importante que es la seguridad e higiene en el trabajo, también llamada seguridad industrial, es lo mismo. Primero que nada, tendríamos que conceptualizar qué es un riesgo, ¿sí? ¿Qué es un riesgo? Justamente según la norma 019, que es la norma oficial mexicana 019. Según esta norma se nos habla que un riesgo es los accidentes y enfermedades a los que quedan expuestos los trabajadores en servicio o con motivo, perdón, o con motivo de su trabajo. ¿Qué implica esto? Bueno, que un riesgo es una situación que puede ocurrir dentro del trabajo o por causa del trabajo. Ahora, ciertamente esta situación tendría que poner en riesgo la integridad física del trabajador. Esto en la concepción todavía de la norma 019. La norma 035, pues también se va a añadir la parte psicológica. Esto es el riesgo, entonces es algo que puede ocurrir dentro del trabajo o a consecuencia de, siempre y cuando esa situación pueda provocar un accidente o una enfermedad en el trabajador. Esa es la noción de riesgo. Tenemos a continuación otra pequeña definición que nos habla de que según la norma 023 es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro que la salud que pueda causar el suceso o exposición. Es decir, una situación de riesgo va a ser aquella que justamente pueda poner en peligro en diferentes modalidades de intensidad, desde leve hasta grave, a la persona o a su salud. O sea, en este caso estamos hablando que justamente también va a ser riesgo aquella situación que pueda atentar contra que yo pierda la salud. Que sería, pues, no es otra cosa más que decir justamente que puede provocarme una enfermedad. Por decir un ejemplo solamente, una situación de riesgo podría ser justamente el hecho de que a lo mejor yo esté trabajando sin protección en un área donde tengo que tener protección, por ejemplo, para lo que es la cara, para lo que es el cuerpo, por ejemplo, en el caso de laboratoristas, por ejemplo, se me ocurre, sin protección, por ejemplo, decimos ahorita la cara, por ejemplo, un soldador que tiene que tener, pues, aparte de la careta especial para que no sufra quemaduras, tiene que tener un vidrio, pues, polarizado justamente para evitar que sus ojos reciban una intensidad de luz muy fuerte que pueda provocar un daño al nervio óptico. Eso sería justamente un riesgo, ¿sí? Y esto, repito, va a ser tanto para la norma 019, la anterior diapositiva, como para la norma 023, esta diapositiva. Pero también tenemos otro concepto que muchas veces asociamos casi de manera automática a la noción de riesgo. Y esto va a ser peligro.
La norma 030 nos define el peligro como las características o propiedades intrínsecas de agentes o condiciones presentes en el ambiente laboral. Su grado de peligrosidad se obtiene al evaluar la potencialidad del efecto que puede generar o provocar dichas características o propiedades de los agentes o condiciones. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando hablamos de peligro va a ser una característica o propiedad intrínseca, o sea, propia de la situación laboral. Ok, vámonos poniendo de esta manera. Mi trabajo es tal vez limpiar vidrios o limpiar ventanas. Tengo peligro, bueno, ¿hay riesgo? Sí, sí puede haber un riesgo. Vamos pensando que trabajo en un edificio corporativo, de esos edificios pues enormes, un edificio grande. Bueno, en este caso ya más de tres pisos, pues ya es un edificio grande, ¿no? Vamos pensando que yo trabajo en intendencia y que me toca limpiar los vidrios. ¿Habrá peligro al limpiar un vidrio? Sí, sí lo hay. Porque finalmente puede ser que el vidrio se rompa y me cause una lesión. Pero este peligro se magnifica o se intensifica cuando a lo mejor tengo que limpiar los vidrios, sí, pero por la parte exterior. Es decir, por la parte donde hay vacío. Aquí pues obviamente se incrementa de manera exponencial el peligro que puede sufrir la persona. Ahora, ahí sería riesgo, pero va a ser peligroso cuando, por ejemplo, ok, ya de por sí es riesgoso, perdón, pero se va a convertir en algo peligroso cuando, por ejemplo, yo tenga que colocarme un arnés de seguridad en un andamio para poder limpiar esos vidrios por la parte de afuera. Se supondría que yo tengo que traer un equipo especial. 1, 2, la empresa estaría obligada de cualquier manera justamente a brindarme una protección para mi persona. O sea, casco, como comento, el arnés de seguridad, y este arnés tiene que estar en condiciones impecables y óptimas de funcionamiento, justamente para evitar que yo sufra pues alguna lesión, ¿sí? Pero obviamente también se incrementa el peligro cuando, por ejemplo, ok, una de dos, el andamio no está equilibrado. A lo mejor el material del andamio es de dudosa calidad, cosa que no pasa en México. 3, a lo mejor yo estoy subiéndome a ese andamio a realizar mis labores bajo el efecto de alguna sustancia tóxica, por ejemplo, alcoholizado o drogado, o que yo esté trabajando en la parte exterior y esté consumiendo alcohol, o esté fumando, tan solo esté fumando, ya no digamos alcoholizándome o drogándome, tan solo el hecho de estar fumando justamente también puede provocarme un riesgo, porque finalmente yo ocupo estar bien consciente justamente para poder reaccionar. Tendría que tener las manos desocupadas, por así decirlo, para poder, en caso de ser necesario, pues equilibrarme o sostenerme del arnés de seguridad. Y a lo mejor, por el hecho de que tengo el cigarro en la boca, y bueno, por reflejo, para si se me cae el cigarro y yo quiero evitarme quemarme, puede ser que haga un movimiento brusco que pueda provocar justamente que el andamio se desequilibre y pues yo sufro un accidente. O en casos extremos, justamente hablando de la severidad, justamente pueda provocar mi muerte. Tenemos otra definición de peligro, la tenemos en norma 031. Las situaciones del ambiente laboral determinadas por las características o propiedades intrínsecas de los agentes químicos o físicos, o por las condiciones inseguras
en las que es posible que ocurra un daño. Es decir, aquí ya estamos introduciendo la idea que justamente nos comentábamos hace un momentito acerca de que son las características intrínsecas, ya sean químicas o físicas, pero también tendría que haber una combinación de una condición insegura. Es decir, va a ser inseguro que, ok, de por sí el trabajo de estar limpiando los vidrios por la parte externa del edificio ya es riesgosa, ¿sí? Se va a convertir en peligrosa cuando yo tenga que a lo mejor hacer esa actividad sin ningún tipo de protección. Uno, dos, de repente yo me niegue a aportar o a usar el equipo de seguridad adecuado. Ahí obviamente es una situación peligrosa desde el punto de vista físico. Ahora, para poder entender lo del químico, pues muy sencillo. Una persona que despacha combustible en una gasolinera o en una gasera, de repente está expuesta a un riesgo de explosión, sí. Sí, porque finalmente estos combustibles pueden comportarse de manera errática y provocar pues justamente una explosión. Y el sujeto, el trabajador, puede llegar a perder incluso la vida. Pero si se llevan a cabo ciertas medidas de seguridad específicas, el riesgo tendería a minimizarse. Pero si por ejemplo uno no manejo ¿cómo se llama? De manera adecuada el mecanismo para despachar el combustible, ya sea en la gasolinera o en la gasera, y aparte estoy fumando, o aparte, no sé, estoy utilizando algún tipo de dispositivo electrónico que provoque una chispa, esto hace que, que justamente mi riesgo de sufrir una explosión aumente. Y aparte, hace que esta actividad sea en extremo peligrosa. Moraleja, en este caso, no se puede fumar al momento de estar despachando combustible. Ahora, ahí sería una combinación de agente químico, el asunto del agente físico, algo muy sencillo. Ahorita nos estamos yendo tal vez a estas situaciones laborales un tanto extremas, tanto limpiar vidrios como despachar combustible, serían ocupaciones laborales que entrañan ciertamente peligro. Pero esto va mucho más allá de ese tipo de trabajos. Abarca básicamente cualquier trabajo. Por ejemplo, un oficinista. Un oficinista puede... Perdón, es un poquito el cambio de clima de repente extremoso, que a veces frío, a veces calor. En el día calor muy intenso y en la noche pues baja la temperatura. Una gripita ocasional, ¿no? Bueno, decíamos, un oficinista. En el caso del oficinista, pues tenemos, por ejemplo, que su actividad pues ciertamente entraña un riesgo bajo. Un riesgo bajo para sufrir algún accidente. Sin embargo, si este oficinista está trabajando en una computadora, que es un aparato que tiene una fuente de alimentación eléctrica, y de repente está tomando café, té, agua, cualquier tipo de líquido sobre justamente el teclado de la computadora, ¿puede haber un peligro? Sí. El peligro de que se le derrame justamente el líquido por un movimiento brusco, un descuido, qué sé yo,
y pueda provocar justamente una explosión o una descarga eléctrica. Y ahí quien obviamente, bueno, en cuanto a esta cuestión de los del peligro, pues obviamente el equipo va a sufrir un daño, pero ese daño pues es mínimo en comparación a la pérdida de la vida del trabajador, o en su defecto, tal vez a lo mejor no tan extremo, no tan extremo el asunto, por ejemplo, un daño a su integridad física. Eso pues, va a ser obviamente mucho más, más severo o más serio, ¿sí? Entonces ahí tenemos la noción de peligro. Bueno, a continuación espero que se vea un poco mejor en el video o esta imagen que me la encontré en internet. Se me hizo interesante porque habla justamente de todo lo que estamos diciendo, ¿sí? Es una imagen, nomás de momento no recuerdo la fuente donde la conseguí, por fines de derecho de autor. Repito, esta imagen no es mía, esta me la encontré en internet, pero decía, se me es importante justamente hablar de lo que son los riesgos laborales. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues una fábrica de gatitos, donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gatitos que están trabajando en una empresa, una fábrica, un almacén común y corriente, ¿no? ¿Tenemos algunas situaciones de riesgo? Sí, tenemos que identificarlo. Veamos por un momento justamente la imagen y después pasamos a determinar justamente dónde está la situación de riesgo para la integridad física de los gatitos. Voy a dar unos cuantos minutos, bueno, unos cuantos segundos justamente para que puedan revisar esta imagen y podamos pues continuar con esta pequeña exposición. Bien, continuamos entonces ahora con la identificación de los riesgos justamente en esta imagen, en esta escena. Pues tenemos que básicamente todo lo que está señalado con puntos rojos son zonas de riesgo o son factores de riesgo o peligrosos que pueden provocar justamente alguna lesión en los gatitos. Por ejemplo, volviendo con la imagen que está un poquito más grande, ahí está, tenemos justamente de este lado, no hay un barandal, este gatito está levantando una carga, hablando de cargas manuales, de manejo de cargas más bien, está levantando de manera incorrecta una caja con un peso. Estas cajas a su vez están mal estivadas, mal acomodadas en el almacenamiento. Este gatito que está subiendo a pulso, vamos a así decirlo, a pura fuerza, un conjunto de tablas sin ningún tipo de arnés de seguridad, no hay una barandilla, un barandal. Tenemos aquí el gatito que está acomodando cajas, la escalera apenas toca justamente el nivel superior, cuando se supone que debería de pasar el nivel del piso, del piso superior, para poder tener un poco más de estabilidad, ¿sí? Este gatito que está trabajando aquí con corriente eléctrica, bueno, tal vez no se alcance a percibir mucho que digamos, pero está manejando corriente eléctrica sin ningún tipo de uniforme o protección especial. También tenemos este gatito que hay un derrame de líquido. Este gatito, pues para empezar, va con audífonos y no se está fijando que hay un líquido que puede ser ¿cómo se llama? Resbaloso, y puede provocar que el gatito se desequilibre y se caiga, y con esto pues pierda, bueno, se lesione, ¿no? A lo mejor no que se muera, pero sí que se lesione. Este de acá pues va tranquilamente sentado sobre la caja en el montacargas, cosa que no debe de pasar, porque el montacargas no es ni un juguete ni un medio de transporte. También tenemos justamente
el gatito que está por acá trabajando a desnivel, debería de estar señalizado esa zona donde donde hay gente trabajando en desnivel, y obviamente el montacargas tendría que estarse fijando que existe esa señal de peligro para evitar pasar por ahí. De hecho, siguiendo la trayectoria en línea recta del montacargas, pues lógicamente esto va a acabar en tragedia. Porque, pues obviamente el gatito negro que está acá trabajando por la parte de abajo, pues le va a caer encima todo el peso del montacargas, y obviamente pues ahí, aunque tengan 7 vidas, se va a morir. Nada más para aclarar, en la elaboración de este video, ningún gatito fue el lastimado, ¿sí? Nada más para aclarar. Ok, entonces vemos justamente que los factores de riesgo y situaciones peligrosas en la organización, con el trabajo, pues son aspectos pues que ciertamente van a presentarse de manera habitual y cotidiana. No tienen que ser por fuerzas cosas así demasiado espectaculares, son cosas que pueden pasar en la vida cotidiana, y justamente por un pequeño descuido o una pequeña omisión. Bueno, estoy analizándolo desde el punto de vista cuando ya pasó el accidente. Es decir, ese accidente o riesgo se podría haber prevenido si tan solo nuestro trabajador se hubiera sujetado a las normas que deben de existir dentro de la empresa. Bien, como seguramente a lo mejor conocen un poco a la prevención, pues sería justamente cualquier tipo de acción encaminada pues a evitar un riesgo o un accidente, ¿sí? Generalmente la prevención se maneja que es una situación donde el trabajador recibe capacitación antes de que ocurra el accidente, ¿no? Tenemos un dicho en México que dice más o menos, habla la situación donde, por ejemplo, una vez que se cayó al niño a un pozo, pues ya van a tapar el pozo, pero hasta que ya pasó algo. Lamentablemente, esa es a veces nuestra mentalidad cuando hablamos acerca de prevención de riesgos laborales. Es decir, hasta que nos pasan las cosas, hasta que un trabajador fallece o pierde una extremidad o queda, incapacitado de por vida, justamente es cuando se van a empezar a tomar las medidas adecuadas. Pero ¿qué tanto esto es algo que pueda ser evitable? Por eso es importante hablar de la prevención, y sobre todo pensando que en el asunto de la prevención es algo bastante económico. Digo, hay que reconocer o hay que destacar el hecho de que finalmente todo proceso dentro de la organización lleva un costo en cuanto a economía y un costo en cuanto a recursos humanos, ¿sí? A personal que lo implemente, por ejemplo. En este caso, se hace prevención dentro de las organizaciones cuando se forma a un trabajador. Es ahí donde podemos conectar justamente con la temática que veíamos la anterior semana acerca de la planeación de la capacitación. La empresa está obligada justamente a formar al trabajador de tal manera que esta capacitación implica no solamente el asunto de capacitar en el buen manejo de las condiciones laborales al trabajador, sino justamente también en cómo hacer que este trabajador pues evite riesgos innecesarios, ¿sí? Justamente cualquier tipo de riesgo que pueda ocurrir en el trabajo podríamos clasificarlo como innecesario, y también muchas veces, lamentablemente, como 100% previsible. El problema es justamente eso, que nos falta esta cultura de prevención. Dice también la diapositiva que hay prevención cuando se forma para un trabajador.
cuando se realiza una evaluación de riesgos, que es una inspección que se hace cotidianamente en la empresa por parte de la Comisión de Seguridad y Higiene en el Trabajo. También se va a prevenir un accidente o un riesgo cuando se dota al trabajador con un equipo de protección individual EPI, como por ejemplo un casco, pero no nada más es dar el casco. Y bueno, en esa parte pues obviamente la empresa, si recordamos un poquito ese tema que veíamos anteriormente acerca de la motivación, la empresa está obligada a darme todo lo que yo ocupo para que pueda trabajar de manera segura. Y esto incluye justamente ese EPI, ese equipo de protección individual. Es decir, justamente el casco, la bata, guantes, escafandra, no sé, protección de los ojos, careta, qué sé yo, overol, guantes de carnaza, botas, mandil, etcétera, etcétera, ¿no? Arnés de seguridad. Pues justamente la empresa está obligada pues a darme estas situaciones, este material, justamente para que pueda prevenir usándolos adecuadamente. Y ahora, no nada más es dármelos, sino también capacitarme en cómo debo de usarlos adecuadamente. Eso por un lado. También por otro lado está justamente hablando de capacitación, pues también se supone que en la capacitación se hace este tipo de prevención cuando se explica al trabajador con extremo detalle qué es lo que debe de hacer y cómo debe de hacerse. Es decir, se le está, digamos, formando al trabajador para que lleve a cabo su trabajo en condiciones óptimas de seguridad. Ahí también estamos haciendo prevención. Bien, casi ya para finalizar, quiero continuar con lo que es la noción o el concepto de accidente. Es un acontecimiento o hecho no deseado, o sea, nadie quiere que haya un accidente, del que se derivan pérdidas para las personas y o para los bienes para los bienes de la empresa. Legalmente es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Ok, 1. El accidente es algo que no se desea que pase, pero que ya ocurrió. 2. De ese accidente se van a derivar pérdidas para las personas, que puede ser desde la salud, hablando de una intoxicación por ejemplo, una enfermedad, hasta pues lamentablemente la muerte del trabajador y pasando por justamente pues a lo mejor algún tipo de amputación que pueda tener la persona, alguna situación que pueda a lo mejor provocar una lesión permanente o incluso temporal al trabajador. Ahora, se supone que el accidente tendrá que calificarse como tal cuando ocurre dentro de mi jornada laboral. Aquí en México sabemos que esta situación se extiende a 1 hora antes de entrar y 1 hora después de salir de mi horario habitual. Lo que llamamos también pues accidente de traslado. Ok, es 1 hora antes y 1 hora después, ¿sí? Si yo vivo a lo mejor a 2 horas de mi trabajo, pues a lo mejor ciertamente para poder hablar de un riesgo o un accidente de trayecto o de traslado, justamente tendría que ocurrir en 1 hora anterior a mi horario de entrada habitual. Es decir, si entro a las 7, pues obviamente de las 6 a las 7 me abarcaría pues esta noción de accidente, ¿sí? Esto sobre todo para fines de lo que es el llenado del formato del riesgo de trabajo en la empresa. Ahora, por último, tenemos el concepto de incidente. Es el acontecimiento que de igual manera que el accidente es también no deseado, pero que en situaciones poco diferentes realmente pueden haber provocado un accidente, es decir, acabar en pérdida para el trabajador o para los bienes de la empresa. Es decir, el incidente sería el casi por nadita acaba en accidente. Ok, vámonos pensando. Soy mesero y me toca pues a lo mejor obviamente recoger los platos de los comensales. Vamos pensando que es un restaurante en horas pico, donde pues está lleno. Y justamente a lo mejor por no traer un calzado adecuado,
es decir, antiderrapante, o porque el piso esté fresco, o perdón, fresco no, mojado más bien, porque acaban de trapear y nadie puso un señalamiento. A lo mejor yo voy caminando con mi charola lleno de cubiertos, de platos, etcétera, para entregar a la cocina para que lo lamen. A lo mejor por no tener el calzado adecuado, pues obviamente paso por allí y no es una señalización de que ese piso está húmedo o mojado, piso y tal vez me desequilibro, o sea, me resbalo, pero no alcanzo a caerme, simplemente ¿cómo decirlo? Me saco de balance, me desequilibro. Eso es un incidente. Por nadita se transforma en accidente, porque para que vieras ese accidente tendría que haberme caído. Y obviamente pues ahí me caigo y pues pues a lo mejor tal vez no pasa más del trancazo que me voy a dar justamente, pero ese golpe, ese trancazo, como lo llamo, ya habla de una lesión al trabajador. Porque yo no sé, aunque sea una simple caída, yo no sé si al momento de caer sentado tal vez, pues lógicamente me lesioné alguna vértebra, por ejemplo. A lo mejor caí sentado y pues obviamente el golpe hizo que me esguinzara la columna, etcétera. Y obviamente pues sin hablar, a lo mejor sin considerar también el asunto de las pérdidas que sufrió la empresa. Pues ahí la loza, los trastes que yo estaba justamente transportando. Entonces, accidentes cuando ocurre y obviamente provoca una pérdida o acaba en lesión. El incidente también ya ocurre, pero no alcanza a generar o impactar negativamente en la integridad de la persona o en los bienes de la empresa. Vamos a terminar esta emisión hasta aquí, pues ya tenemos un poquito de avance en esto que es este tema tan interesante, tan apasionante, que es la seguridad e higiene en el trabajo. Cualquier comentario, duda, pues a tus órdenes a través de comentarios en el video, correo electrónico. La persona que está conmigo trabajando con ese diplomado, pues obviamente también tiene la oportunidad de justamente pues revisar el video, mandar comentarios, opiniones o sugerencias. De igual manera, si te gusta este video, pues regálame un me gusta. Si no te gusta, igual también puedes darme un comentario, pues justamente para mejorar. Me despido y pues deseo que tengas un feliz inicio de semana, corto en este caso por el puente del día de ayer. Gracias y hasta pronto.